Índice. Introducción, marco legal, definición del proyecto, línea de base ambiental, líneas base social, identificación y evaluación de impactos, plan de manejo ambiental. Lo primero que hay que decir es que para ese momento no había una regulación impresa de cómo hacer mi línea de base. Yo la hacía como mejor creía conveniente. Los datos que tomaba no decía que tenía que ser de una antigüedad superior no superior a 5 años. No decía si yo podía usar lo que tenía. Dependiera la exigencia del evaluador para exigirme que fueran los más recientes. Entonces ahí teníamos un primer problema. Y segundo problema es que ninguno de estos proyectos, no obstante de que revelan, aquí dice, miren, principales características de las comunidades nativas del área, no obstante que revela presencia de pueblos indígenas, no se efectúa consulta previa. Miren, los estudios de impacto ambiental revelan presencia de pueblos indígenas y no hay consulta previa. Lo otro que usted puede ver es que la participación ciudadana en estos estudios no aparece como algo que sea necesario. Por lo menos en el resumen no está. Hemos leído los títulos, ¿no es cierto? Cuando debiera ser uno de los principales elementos del estudio de impacto ambiental, la participación ciudadana, no está. Entonces, el sistema sin Ministerio del Ambiente, sin una legislación fuerte, genera estos estudios de impacto ambiental. Y justamente en un momento donde se gesta el proyecto más importante de gas del Perú. Dani, fuerte y claro. Bueno, solamente me gustaría contar que no sé cuántas páginas tenga ese estudio de impacto ambiental, pero en sí lo que se plantea hoy en día es que el plan de manejo ambiental es lo más importante, en sí, es la esencia de ella. Y me parece que sí, ella tiene de repente 60 páginas, que solamente 2 se dediquen al plan de manejo ambiental. Es casi nada. Y aún ahora se hace ese tipo de cosas, se le da mucho detalle a la línea base y no al plan de manejo ambiental, que es en sí como qué medidas se van a tomar para que el impacto sea lo menor posible. Muy bien, vamos a explicar lo que está diciendo Dani. Dani es ingeniero ambiental, ¿cierto? Entonces dice, la línea de base que se puede groseramente definir como la fotografía que yo tomo de cómo está el ámbito geográfico donde voy a desarrollar el proyecto, cómo está la sociedad humana que está allí viviendo, la diversidad biológica, la geografía, etc. Esa fotografía es mucho más detallada que el plan de manejo que va a tratar de cómo yo voy a manejar mis impactos negativos al ambiente y sociales, lo cual es absolutamente absurdo. No se supone que la fotografía debe ser buena, pero más bueno debe ser la forma como yo voy a mitigar, cómo yo voy a controlar mis impactos al ambiente. Esa es su observación. O sea, incluso en el resumen, yo debo dedicar más páginas al plan de manejo ambiental que la línea de base. Porque yo que vivo ahí como habitante, yo sé que por acá hay un relave, que por acá no me cuentes la historia. Tú eres el nuevo. Lo que yo quiero saber es cómo vamos a vivir contigo y con tus impactos. Y me vas a dar poquitas páginas y me vas a decir de lo que yo ya conozco. Lo que yo ya conozco. No tiene mucha razonabilidad para el que vive ahí. ¿No, Peter? No tiene mucha razonabilidad. Bueno, no nos molestemos porque todavía falta mucho más en la historia. Todavía estamos, justo Rolando ha llegado a mitad de la película. En la creación del Ministerio del Ambiente, el decreto legislativo 1013, y acá hace su organigrama de esa época, de ese momento, no es mismo lo hace, se dibuja a sí mismo, ¿no? Y descubrimos aquí que tiene un viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y un viceministerio de Gestión Ambiental y órganos adscritos como el CERNAP, el OEFA, ¿cierto? Pero eso lo pueden leer. ¿Cuáles fueron las críticas frontales que se hacen de bien creado? ¿Cuál es su nombre? Recuerden el de ahorita. Jacob. Estas son las críticas que hasta en una caricatura se pueden graficar. Qué bien que haya nacido el Ministerio del Ambiente, pero ¿por qué no leíste el manejo de los recursos hídricos? ¿Por qué la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, se quedó en la agricultura? ¿Por qué no pasó al MINAM? ¿Por qué el agua tiene un enfoque productivo y no un enfoque mucho más
amplio, este de gestión de cuencas, integrado, ordenamiento territorial, si esas eran competencias, ordenamiento territorial, del Ministerio del Ambiente. No se sabía explicar. Y el otro punto que no tenían era, no puedo aprobar estudios de impacto ambiental. Tampoco. Se supone que aparece para que rompa el caos de lo sectorial que estaba aprobando estudios de impacto ambiental de baja calidad, que más eran forma que fondo, y no podía aprobarlo. Y el último elemento es que el Ministerio del Ambiente no tenía a cargo la Autoridad Nacional Forestal. Entonces uno se preguntaba, ¿he creado un Ministerio del Ambiente de papel? Porque cosas gravitantes como bosques, agua y aprobación de estudios de impacto ambiental no lo tiene. Nuestro querido amigo Alan García Pérez nos pintó la cara otra vez. Nos preguntábamos, Víctor, ¿no? O de verdad quería poner una autoridad ambiental. El Congreso de la República, cuando revisó este decreto legislativo 1013, cuando revisa las facultades, no se dio cuenta que esto en realidad no era necesariamente todo lo que pedía el estado de las cosas en ese momento. Y ya sabemos que para ese momento desaparece el INRENA, con la creación misma del Ministerio del Ambiente desaparece el INRENA y la Intendencia de Recursos Hídricos que tenía a su cargo la Autoridad Nacional del Agua pasa al Ministerio de Agricultura. La Intendencia de Áreas Protegidas se convierte en Servicio Nacional de Áreas Protegidas y pasa al Ministerio del Ambiente. Y la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre se transforma en el CENFOR y pasa a Agricultura. Esa es la historia de INRENA. Y lo que quedaba de INRENA se fusiona con Agricultura y desapareció. Así acabó. Se acabó. Recordemos el estado de las cosas de ese momento. Es bueno recordar, Peter, sé que estás preocupado sobre y cómo era por dentro los ministerios. Quiero una fotografía de cómo funcionaba esto que dice el profesor sectorial. Bueno, esto es, el Ministerio de Energía y Minas, tenía tiene hasta ahora y tenía una dirección de asuntos ambientales energéticos. ¿De qué se encargaba? De aprobar los estudios de impacto ambiental de hidrocarburos y electricidad. Pero también tenía aparte una dirección de asuntos ambientales mineros que aprobaba los estudios de impacto ambiental mineros. O sea, ahí están las direcciones que se hacían cargo fundamentalmente de aprobación de los estudios de impacto ambiental. El problema era el siguiente, mi estimado Peter. Si me desaprobaban un estudio de impacto ambiental, o quizás yo entraba como tercero interesado para impugnar la aprobación del estudio de impacto ambiental, ¿quién era en segunda instancia? ¿Sí? Ahí venía el problema. Había una autoridad con ese nivel de conocimiento de técnica ambiental que puede hacer segunda instancia. Y ese no es el único problema con el sector de energía y minas, con todos los sectores. Hasta el día de hoy, el SENACE, mi estimado Rolando, esta autoridad que aprueba los estudios de impacto ambiental, no tiene una segunda instancia como un tribunal que tenga las mismas competencias técnicas que puede hacer de segunda instancia y no fingir de segunda instancia. No hay. No es cuestión de, Víctor, juntar a los de asesoría jurídica, sentar en la mesa al jefe del SENACE y escucharte y decirte yo soy segunda instancia. No. Una segunda instancia de igual nivel, ¿no? Cuando en el ámbito judicial hay un juez de primera instancia, el de segunda instancia incluso no son tres, ¿no es cierto? O sea, incluso hay un mayor control, ¿no es cierto? Y en última instancia no hay una Corte Suprema y no hay un Tribunal Constitucional según donde estés. O sea, no se eleva la calidad del revisor conforme voy ascendiendo, aquí baja. Entonces, esta es una cuestión que hay que corregir, mi estimada. O sea, no se trata solamente de tener direcciones, sino segundas instancias que sean realmente garantía de que estamos aprobando buenos estudios de impacto ambiental. Adelante, Dani. La primera instancia es la dirección de asuntos ambientales de cada ministerio, ¿cierto? Entonces, la segunda instancia tendría que ser una entidad de
peso que tenga el peso del ministerio o qué? El ministro. ¿Qué tipo de...? El ministro. Los ministros de los sectores serían la instancia superior. Y con una resolución ministerial corregirías una resolución directoral. ¿Sí? En la mayoría de casos. Sí, pero el ministro, ¿qué sabe de ambiente? O sea, tiene una oficina llena de gente que esté ingenieros, biólogos y que han hecho la misma inspección de campo, o tiene una asesoría jurídica que va a revisar el expediente, va a llamar por ahí al técnico que hizo, ¿cómo fue esto? Ya confirmado. ¿Qué va a ser lo que va a pasar? O sea, yo puedo tener como administrado dudas sobre la eficiencia de esa segunda instancia. Otra cosa es un tribunal que haga las veces de segunda instancia, un tribunal. Creo que eso es lo que estamos careciendo. Bueno, sigamos avanzando. En el sector de producción existe una Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería que aprobaba los estudios de impacto ambiental de pesca, agricultura, industria pesquera y PAMAS también, hay que decirlo. Dirección de Asuntos Ambientales de Industria Manufacturera y Agroindustrial, Agricultura, y así sucesivamente. Vemos en el cuadro que cada ministerio tenía una dirección que aprobaba los estudios de impacto ambiental. Este es el problema. Como teníamos un montón de direcciones aprobando estudios de impacto ambiental, los criterios para aprobar los estudios de impacto ambiental y las exigencias para los mismos eran diferentes. Y ahí traías un poco el problema de gestión. Y segundo, podía haber superposición de actividades, si no te dabas cuenta, porque yo estoy aprobando de mi sector de telecomunicaciones, de mi sector de condicionamiento, no me importa el resto. O sea, si no tengo una autoridad que mire todo el terreno, voy a seguir aprobando sectorial, muy sectorial y muy limitado a un espacio físico, geográfico, con una actividad industrial o productiva determinada. Su compañero nos avisa que ya va siendo hora, pero no quiero dejarles de decir que en ese momento también teníamos normas que me permitían aprobar estudios de impacto ambiental. Yo me quiero concentrar en las que están aquí abajo. El sector de saneamiento no tenía normas para aprobar estudios de impacto ambiental. El sector de agricultura no tenía normas para aprobar estudios de impacto ambiental y el sector turismo no tenía. Tampoco tenían estos sectores límites máximos permisibles, normas de participación ciudadana, normas de fiscalización. Estamos hablando del año 2008, que no tuvieras eso. Yo no quisiera sentir miedo, pero me aterra pensar, ¿y qué estuvo ocurriendo en el sector todos esos años? ¿Cómo es que han estado aprobando sus actividades con altos impactos ambientales? Esa es una de las cosas que uno no quisiera preguntar. El sector minero, para poder ilustrar la dinámica, como podía aprobar estudios de impacto ambiental por su cuenta, tuvo que generar sus propias normas. Entonces aquí vemos que ellos aprueban su reglamento de protección ambiental de la actividad minera en el año 93. ¿Sí? Pero ¿bajo qué orden de cosas? Bajo el orden de cosas del interés del propio ministerio, tomando algunas cosas del Código de Medio Ambiente y recursos naturales, pero no fueron tan eficientes esos instrumentos que a la postre generaron pasivos ambientales o conflictos sociales. ¿Sí? Entonces, el que el propio sector apruebe su reglamento sin opinión de nadie, sin fiscalización de nadie, generó más adelante una problemática. Pero después de esto, se aprueba la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Y ustedes ven que actualiza su reglamento? No. Se aprobó una nueva ley que supone que debería ajustar su reglamento, pero no lo hace. Seguimos avanzando. Aparece el reglamento de, más adelante, el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental y no mejora hasta recientemente sus reglamentos. Lo que muestra en la práctica este cuadro es que la visión de los sectores era de acuerdo a su actividad productiva y no articulaban con otros sectores. Por ejemplo, ¿dónde están las áreas protegidas creadas superponiéndose? No hay. ¿Dónde están las áreas marinas, los recursos pesqueros de alguna forma siendo visibilizados? No están. Los recursos forestales tampoco. Entonces la visibilidad del sector era con relación a su actividad, no visibilizaba otras cosas. ¿Sí? Necesitamos una autoridad
que visibilice toda la gestión ambiental y de acuerdo a eso gestione. Vamos a seguir y acá tenemos el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental que ya hemos mencionado, se aprobó el 25 de septiembre de 2009 y continuamos. Aquí hay otro instrumento que es capital. Hasta acá hemos hablado de normas que aprueban estudios de impacto ambiental. Pero dentro de los estudios de impacto ambiental tiene que haber participación ciudadana. La primera norma general de participación ciudadana aparece después de creado el ministerio y la aprueba del propio sector. Dos cosas que aprueba de inmediato el propio sector en un mismo año. La primera es el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la segunda es el Decreto Supremo 002-2009 MINAM. Decreto Supremo que aprueba el reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Norma capital para definirme cómo se hace participación ciudadana en la elaboración de estudios de impacto ambiental y en la gestión ambiental en general. Por ejemplo, la prepublicación de normas ambientales, ¿en qué norma está? En ese. El tema de audiencias públicas, ¿en qué norma está? En ese. El tema de mesas de trabajo, mesas de negociación, ¿dónde las? Acá está. Es una norma capital, pero que recién se aprueba en el capital. ¿Por qué se aprueba? Queremos resolver conflictos sociales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dialogar. Dialogar. Hasta acá, ya un poco cerrando la clase, debo recordarles que no he mencionado ni una palabra de consulta previa. El Perú suscribe el convenio 69 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas en el 93 y entra en vigencia el 2 de febrero del 95. Pero la ley de consulta previa que le efectiviza es del 2011. Por eso es que no he mencionado nada de consulta previa. ¿Y qué, profesor? ¿No estaba vigente? Sí estaba vigente. Solo que los gobiernos de turno no quisieron efectivizarla bajo un argumento, Víctor. No hay ley de consulta previa. Después, cuando hubo ley, no hay reglamento. Cuando el convenio 69 es autoaplicativo, el tribunal ya lo dijo, no necesitabas esto. Por eso es que cuando nos jactamos, los peruanos somos los primeros en aprobar una ley de consulta previa. Yo diría, no te jactes de nada, porque revela la problemática del reconocimiento de derechos indígenas en tu país, que requieres una ley cuando el convenio estaba por civil. Entonces aquí, decir eso. Y segundo, Peter, y ya nos vamos despidiendo, los reglamentos de participación ciudadana del sector de energía y minas empiezan a aprobarse con el agregado de y consulta previa o y consulta popular, y con eso se quería saltar el proceso de consulta previa, cosa que no se consiguió. Tenemos hoy día como una cosa sumamente importante. En ese mismo año 2009, se modifica el Código Penal para que las penas por delitos ambientales sean aumentadas para efectos de que se efectivice la pena privativa de libertad. Y sobre todo, y ahí no cerrando, fortalecer los delitos relacionados a la depredación forestal, porque en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos había un capítulo forestal. Ese capítulo forestal indicaba que el Perú tendría que fortalecer su fiscalización de bosques para que no salga madera ilegal. ¿Y cómo lo hace? A través de una aprobación de un capítulo de delitos ambientales donde se fortalezca no solamente el tema forestal, sino el tema de contaminación del ambiente, sino el tema también del tema de minería ilegal, entre otras cosas. Cerremos con eso hoy día, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho.